¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas parecen atraer el dinero como un imán, mientras que otras se la viven batallando y nunca logran salir adelante? Lo más curioso es que muchas veces trabajan menos, cometen más errores, y aún así todo les sale bien. Por mucho tiempo esto me sacó de onda. Yo creía que el secreto estaba en el esfuerzo, la educación o la suerte. Hasta que descubrí algo que me pareció completamente absurdo. La frecuencia de mis pensamientos estaba determinando mi saldo bancario. Suena imposible, lo sé, pero la verdad es que todo en el universo vibra a una frecuencia determinada, incluido el dinero. No es solo papel, es energía condensada en forma material. Y cuando estás vibrando en una frecuencia de escasez, miedo o duda, el dinero simplemente no te puede encontrar. Eso fue lo que me di cuenta cuando ganaba menos de $100 a la semana y estaba ahogado en deudas. En ese entonces no lo sabía, pero mi mente estaba sintonizada en la estación equivocada. El primer cambio ocurrió cuando dejé de intentar hacer dinero y empecé a cambiar mi frecuencia interna. Y el primer paso hacia eso fue entender qué me estaba bloqueando. Porque nadie nace bloqueado financieramente. Aprendemos a bloquearnos solos. Desde chiquitos escuchamos frases como: el dinero no compra la felicidad, el dinero es sucio, es difícil prosperar de forma honesta. Y estas ideas crean un programa subconsciente que repele la abundancia. Yo lo viví en carne propia. Incluso después de empezar a ganar más, me las arreglaba para perderlo todo. Era como si algo dentro de mí dijera: no te mereces esto. Pero cuando comprendí que mi mente es un transmisor de frecuencia, empecé a observar qué sentía cuando pensaba en el dinero. ¿Y sabes qué descubrí? Que cada pensamiento de miedo, cada preocupación por las cuentas, cada sentimiento de culpa por querer más, me sintonizaba con la carencia. El problema no era el dinero, era la energía que yo estaba emitiendo hacia él. Y fue en ese instante cuando comprendí: el universo no responde a lo que quieres, responde a quién eres. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has dicho: quiero más dinero, pero al mismo tiempo te has sentido con miedo de no poder pagar las cuentas? ¿Cuántas veces has visto a alguien exitoso y has pensado: seguro tuvo suerte, o eso no es justo? Cada vez que haces eso, estás emitiendo una vibración de resistencia, y la resistencia es lo opuesto a la abundancia. Necesitaba romper ese patrón mental repitiendo cada día: yo soy riqueza, yo soy prosperidad. No como un mantra vacío, sino sintiéndolo como verdad, incluso antes de ver los resultados. Fue entonces cuando algo extraordinario empezó a suceder. Las oportunidades comenzaron a aparecer de la nada. Conocí a la gente adecuada, encontré los negocios correctos, ideas que parecían caídas del cielo. Y mi frecuencia financiera empezó a cambiar. No porque el mundo de afuera cambiara, sino porque yo cambié por dentro. La lección aquí es sencilla: no atraes lo que quieres, atraes lo que vibras. Cuando descubrí que todo es frecuencia, la primera pregunta que me vino a la mente fue: entonces, ¿cómo le hago para cambiar la mía? Este fue uno de los mayores puntos de inflexión de mi vida, porque me di cuenta de que no bastaba con pensar positivo de vez en cuando o repetir frases motivacionales, esperando que el universo hiciera el resto. Era necesaria una realineación mental, emocional y energética completa. Y este proceso comenzó cuando entendí que la frecuencia del dinero es una vibración de expansión, no de miedo. No puedes atraer la prosperidad si estás contraído, preocupado, comparándote o tratando de controlarlo todo. Es como intentar sintonizar una estación de radio mientras giras la perilla en la dirección opuesta. En ese entonces me mataba trabajando hasta el cansancio, haciendo horas extras en el departamento de bomberos de Toronto, y cuanto más intentaba ganar, más parecía perder. Las cuentas se seguían acumulando y mi cuerpo cargaba con el peso de la frustración. Hasta que un día, después de un turno largo y agotador, un compañero me prestó un libro. Era Piense y hágase rico, de Napoleon Hill.
No tenía ni idea de que esas páginas lo cambiarían todo. Leí cada línea como si fuera un mapa oculto de la realidad, y por primera vez me di cuenta. El dinero es una consecuencia, no una meta. Es atraído por aquellos que vibran en la frecuencia correcta de propósito, gratitud y visión. Empecé a aplicar lo que aprendí, y el primer ejercicio fue el más difícil: cambiar mi sentir antes de cambiar mi realidad. Esto requirió un tipo de fe que nunca había experimentado. Me levantaba y en lugar de pensar en las deudas, imaginaba una cuenta bancaria llena. Caminaba por las calles como si ya hubiera alcanzado la libertad financiera. Parecía una locura, y quizás lo era, pero algo dentro de mí decía que estaba probando una ley invisible, y cuanto más mantenía esa imagen viva, más empezaba el mundo a responder. Un día, tuve una idea sencilla: abrir un pequeño negocio de limpieza. No tenía experiencia, ni educación formal, ni capital, solo una vieja pulidora de pisos y la creencia de que podía. ¿Y sabes qué pasó? En mi primer año gané más de $100,000. Era una cantidad absurda para alguien que, apenas unos meses antes, apenas podía pagar la renta. Y no fue una coincidencia, fue frecuencia. Cada vez que me veía próspero, me sentía más seguro, y la seguridad crea movimiento. El movimiento crea acción, y la acción crea resultados. Lo curioso es que cuando empecé a prosperar, la gente a mi alrededor decía: tuviste suerte. Pero la suerte no es casualidad, es alineación. Simplemente me alineé con algo que siempre había estado disponible, pero que yo no podía ver. La abundancia nunca fue el problema, mi percepción sí. Y quizás ese sea también tu caso. Porque mientras sigas vibrando en la ansiedad, la culpa o el resentimiento, estás bloqueando el flujo natural de la vida. Piensa en cuántas veces sientes miedo de ver tu estado de cuenta, cuántas veces evitas pensar en el futuro porque te da miedo fracasar. Este miedo es una frecuencia baja y te desconecta de oportunidades que podrían cambiarlo todo. Estudios de la Universidad de Stanford muestran que el cerebro humano se cierra a la creatividad cuando está bajo estrés financiero. En otras palabras, el miedo literalmente te vuelve ciego a las soluciones. Pero cuando cambias tu vibración, tu cerebro empieza a percibir posibilidades que antes no existían. Esto lo aprendí viviéndolo. No era teoría, era práctica. Cada mañana, entrenaba mi mente como un músculo. En lugar de preguntar, ¿cómo voy a pagar las cuentas?, preguntaba, ¿cuál es la siguiente idea que me puede hacer próspero? Este simple cambio de enfoque movió mi frecuencia de la escasez a la creación. Y eso es lo que quiero que entiendas. Tu frecuencia no cambia con la suerte, cambia con la conciencia. Cuando elevas lo que sientes, lo que ves empieza a cambiar. Siempre digo, no necesitas conquistar el éxito, necesitas volverte compatible con él. Y cuando eso sucede, las puertas se abren sin esfuerzo, porque el universo no entiende de luchas, entiende de vibración. Cambiar tu frecuencia no es un evento, es un estado de conciencia continuo. Esto lo aprendí por las malas, cuando me di cuenta de que el mayor enemigo de la prosperidad no era la falta de oportunidades, sino el regreso silencioso a viejos patrones. Porque incluso después de empezar a ganar dinero, todavía me encontraba con miedo de perderlo todo. Y ese miedo, sutil y constante, era la misma energía que me mantenía atrapado antes. Por eso mucha gente logra algo y poco tiempo después vuelve al punto de partida. Cambian los resultados, pero no cambian la frecuencia. Recuerdo una época en la que todo parecía ir viento en popa. La empresa crecía, tenía empleados, contratos, y la sensación de victoria empezaba a hacerme familiar. Pero entonces, de repente, empecé a sentirme incómodo. No con el trabajo, sino conmigo mismo. Era como si no mereciera tanto éxito. Este autosabotaje, esta duda silenciosa, empezó a erosionar mi entusiasmo. Y fue en ese instante cuando comprendí una verdad profunda. La mente subconsciente no acepta la prosperidad si no está alineada con la imagen que tienes de ti mismo. Si te ves como alguien común, pobre o limitado, el universo confirmará esa visión. Por lo tanto, el verdadero cambio empieza cuando alteras la forma en que te ves a ti mismo.
Necesitaba reprogramar mi autoimagen y fue el paso más transformador de mi vida. Cada día me veía al espejo y declaraba: soy un hombre próspero, soy abundancia, soy un imán para las oportunidades. Al principio se sentía como una mentira, pero la repetición constante empezó a reconfigurar algo dentro de mí. La ciencia llama a esto neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones mediante la repetición de pensamientos y emociones. Cada afirmación positiva que sentía profundamente se convirtió en una nueva sinapsis, una nueva frecuencia. Y así es como cambias de adentro hacia afuera, porque cuando tu autoimagen se expande, tu comportamiento la sigue, empiezas a actuar diferente, hablas con más seguridad, entras a lugares donde antes te sentías pequeño, tomas decisiones con convicción, y el mundo responde a tu nueva vibración. Es como si dejaras de ser un suplicante y te volvieras un socio del universo. Muchos creen que necesitan ver resultados para creer, pero la verdad es lo contrario. Necesitas creer para ver. Así fue para mí. Antes de tener un solo centavo ya me veía como alguien adinerado. Antes de tener reconocimiento, me sentía merecedor. Y esta coherencia entre el sentir y la visión es lo que abre los canales de manifestación. Porque el universo no entiende de palabras, entiende de vibraciones. Un estudio de Harvard Business School demostró que las personas que practican visualización emocional por solo 5 minutos al día aumentan su productividad y la claridad de sus metas hasta en un 30%. Esto no es magia, es enfoque energético. Una mente vibrando con propósito empieza a percibir oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Yo lo experimenté. Cuando dejé de verme como alguien que intentaba sobrevivir y empecé a verme como un creador de riqueza, surgieron nuevas ideas. Aparecieron colaboraciones inesperadas y todo empezó a fluir. Recuerda, no eres lo que el mundo dice que eres. Eres lo que crees ser. La frecuencia de la riqueza no se trata de tener más, se trata de ser más. Es elevar tu forma de pensar, de sentir y de actuar. Cuando tu mente se convence de que ya eres próspero, el universo no tiene más remedio que confirmarlo en tu realidad. Porque, en última instancia, cada manifestación es simplemente un espejo de lo que llevas dentro. Hubo un momento en que me di cuenta de que cambiar mi mentalidad era solo el principio y que mantener la nueva frecuencia requería algo más profundo: disciplina emocional. Porque el universo no responde a lo que haces una vez, responde a lo que sientes constantemente. Y la mayoría de la gente no entiende esto. Creen que pueden pensar en la prosperidad unos cuantos minutos por la mañana y pasarse el resto del día quejándose, dudando o preocupándose, y aún así atraer riqueza. Pero la energía no funciona así. No puedes emitir una vibración de escasez y esperar un resultado de abundancia. Aprendí esta lección durante uno de los periodos más desafiantes de mi vida. Después de haber experimentado ya el éxito financiero, perdí un contrato importante. Las deudas empezaron a acumularse y por un breve momento volvió ese viejo miedo. Recuerdo una noche específica. Estaba sentado en la cocina, mirando una pila de facturas, y sentí ese nudo familiar en el estómago. Mi mente empezó a repetir el mismo patrón. ¿Y si todo se acaba? ¿Y si pierdo lo que he ganado? Fue en ese instante cuando me di cuenta de que la verdadera prueba no era el dinero, era la frecuencia. Cerré los ojos y decidí conscientemente elevar mi vibración. Empecé a respirar profundamente, sintiendo gratitud por todo lo que aún tenía, por todo lo que ya había aprendido, y me di cuenta de algo poderoso. La gratitud y el miedo no pueden coexistir. Cuando te pones en un estado de gratitud, cambias tu frecuencia de inmediato. Es como decirle al universo: confío en ti. Y donde hay confianza, hay flujo. La energía empieza a circular de nuevo, las ideas regresan, las soluciones aparecen. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada con una nueva oportunidad, que no solo cubrió mis pérdidas, sino que abrió puertas aún más grandes que las que se habían cerrado.
Desde entonces, la gratitud se ha convertido en una de mis herramientas más poderosas. La uso como un interruptor vibracional. Cuando algo parece ir mal, me pregunto, ¿cuál es el regalo oculto aquí? Porque siempre lo hay. La ciencia lo demuestra. Estudios de la Universidad de California han demostrado que las personas que practican la gratitud a diario tienen niveles más altos de dopamina y serotonina, los mismos neurotransmisores asociados con sentimientos de prosperidad y bienestar. En otras palabras, la gratitud eleva literalmente tu frecuencia biológica. Pero el secreto es la constancia. No cambias tu vibración con gratitud ocasional. Necesitas sentirla todos los días, especialmente cuando las cosas parecen no tener sentido. Es en esos momentos cuando demuestras si realmente crees. La disciplina emocional es la piedra angular de la manifestación. Necesitas entrenarte para mantenerte en la frecuencia correcta, incluso cuando todo a tu alrededor intenta arrastrarte de vuelta a la escasez. A menudo digo, la verdadera riqueza es cuando puedes sentirte próspero incluso antes de que llegue el dinero. Porque cuando la emoción precede al hecho, el hecho se vuelve inevitable. La vibración crea el camino. Y es esta estabilidad emocional, esta fe inquebrantable, la que transforma el deseo en realidad. Quienes dominan su estado interno ya no dependen de lo externo. Y cuando alcanzas ese punto, nada ni nadie puede detener el flujo de abundancia en tu vida. Descubrí que la frecuencia de la riqueza no es solo un estado mental, es una forma de vivir. Está presente en cada decisión, en cada conversación, en cada pensamiento silencioso que tienes sobre ti mismo. Cuando cambias tu vibración, el universo empieza a reorganizar todo a tu alrededor. Pero si quieres que esta transformación sea duradera, necesitas entender algo esencial. La energía que emites está guiada por el entorno en el que vives y por las personas que eliges mantener cerca. Y esa fue una de las lecciones más difíciles que tuve que aprender. Cuando empecé a prosperar, me di cuenta de que muchas de las personas a mi alrededor no estaban listas para ese nuevo nivel. Afirmaban alegrarse por mi éxito, pero sutilmente me recordaban mis limitaciones. Ten cuidado de no perderlo todo. Esto no durará. La vida no es tan sencilla. Estas frases parecían inofensivas, pero eran frecuencias disfrazadas de preocupación. Y lo más peligroso es que, cuando aún te estás fortaleciendo mentalmente, empiezas a creértelas. Varias veces me descubrí atenuando mis sueños para no causar incomodidad en los demás. Y fue entonces cuando me di cuenta. Nunca mantendrás una vibración alta si sigues rodeado de personas que viven en una vibración baja. Tuve que tomar una decisión dolorosa. Distanciarme, no por arrogancia sino por protección energética. La vibración de la escasez es contagiosa. Se disfraza en bromas, críticas y consejos realistas. Pero el realismo de estas personas es simplemente un reflejo de sus propias limitaciones. Y si quieres que la riqueza fluya naturalmente en tu vida, necesitas crear un campo energético que la sostenga. Por eso empecé a buscar entornos que expandieran mi visión. Empecé a asistir a seminarios, a leer libros a diario, a ver conferencias y a hablar con gente que pensaba en grande. Y cuanto más me rodeaba de esta energía, más caminos me presentaba el universo que antes parecían imposibles. Hay un principio en física llamado resonancia armónica. Afirma que dos cuerpos que vibran a la misma frecuencia empiezan a influirse mutuamente hasta que sus vibraciones se sincronizan. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Empiezas a parecerte a las personas con las que pasas más tiempo. Tus creencias, tu lenguaje, incluso tu postura, reflejan las vibraciones que te rodean. Así que si pasas demasiado tiempo en entornos negativos de crítica, miedo y quejas, tu campo vibracional se verá arrastrado hacia abajo, incluso si tienes buenas intenciones. La energía colectiva es más fuerte que la fuerza de voluntad individual. Hubo un momento en que necesité elegir entre permanecer en la comodidad de lo que conocía o avanzar a un nivel de conciencia completamente nuevo. Y fue en ese punto donde comprendí que el precio de la expansión es el desapego.
necesitas soltar todo lo que te mantiene estancado, sean personas, hábitos, lugares o pensamientos, porque nada que vibre a una frecuencia baja puede acompañarte a la siguiente fase. La ciencia moderna lo llama mimetismo social. Investigaciones de la Universidad de Harvard muestran que nuestras emociones y comportamientos financieros están fuertemente influenciados por las personas cercanas a nosotros. Si te asocias con quienes gastan sin control, tiendes a hacer lo mismo. Si vives entre personas que creen en la escasez, tu cerebro reproducirá ese patrón. Pero lo contrario también es cierto. Cuando te rodeas de personas enfocadas en el crecimiento y la abundancia, tu sistema nervioso aprende a vibrar en esa sintonía. Hoy, miro hacia atrás y me doy cuenta de que la mayor transformación en mi vida no fue financiera, fue vibracional. Necesitaba elegir el tipo de energía que quería cultivar todos los días. Y a partir de ese momento, el universo simplemente respondió a mi decisión. Por lo tanto, si deseas que la riqueza fluya naturalmente, empieza por examinar lo que te rodea, porque, en última instancia, la frecuencia de tu entorno moldea la frecuencia de tu vida. Hay un punto crucial que la mayoría de la gente ignora cuando se trata de elevar tu frecuencia y atraer riqueza: el poder de la decisión. Ninguna vibración permanece estable si no decides conscientemente quién quieres ser. Decidir significa cortar con todas las demás posibilidades, y esta claridad crea una fuerza magnética que el universo no puede ignorar. Aprendí esto observando un patrón en la vida de las personas que admiraba. Todas ellas tomaban decisiones rápidas y las mantenían con convicción. No esperaban a que el miedo desapareciera, actuaban a pesar de él, y fue cuando empecé a hacer lo mismo que mi vida se aceleró de una manera que nunca imaginé posible. Antes, pasaba días, a veces semanas, intentando sentirme listo para cambiar algo. Pensaba, cuando tenga más dinero, entonces empezaré mi proyecto. Cuando las cosas estén más estables, invertiré en mí. Pero este cuándo es el mayor ladrón de energía que existe. Te mantiene vibrando en la frecuencia de la duda, y la duda es lo opuesto a la fe. Cuando dudas, envías un mensaje confuso al universo, y la respuesta que recibes es igualmente confusa. Nada fluye. Fue solo cuando decidí actuar primero, y pensar después que me di cuenta de que el universo recompensa el movimiento, no la vacilación. Un ejemplo claro de esto ocurrió cuando dejé el departamento de bomberos de Toronto. En ese momento, era un trabajo seguro. Tenía un sueldo fijo, prestaciones y estabilidad, pero aún así era completamente infeliz. Sabía que había algo más grande para mí, pero el miedo me paralizaba. Entonces, un día, decidí que ya no viviría en el casi. Renuncié sin saber exactamente qué vendría después. En ese momento parecía una locura, pero esa decisión me puso en una nueva frecuencia. Ya no vibraba con seguridad, vibraba con libertad. Y eso fue lo que encendió la idea de mi primera empresa de limpieza. ¿El resultado? Más de $100,000 en el primer año. Esa decisión fue el detonante que lo cambió todo. La decisión es el punto donde la energía de la intención se transforma en acción. Es cuando dejas de desear y empiezas a crear. Y lo más fascinante es que cuando decides con convicción, el miedo se disuelve. La decisión envía una señal tan fuerte al universo que las circunstancias comienzan a reajustarse para apoyarte. Aparece gente, surgen oportunidades, se abren caminos. El movimiento genera flujo y el flujo atrae recursos. Si hay algo que he aprendido a lo largo de los años, es que no necesitas saber cada pequeño detalle antes de empezar. Solo necesitas tomar una decisión y mantener viva la energía de esa decisión, incluso cuando el mundo parezca decir lo contrario. Y eso es exactamente lo que quiero que hagas ahora. Si, hasta este punto, has sentido que este video te ayuda a ver las cosas desde una perspectiva diferente, tómate este momento para comprometerte con tu crecimiento. Suscríbete al canal, dale me gusta y continúa este viaje conmigo. Estas pequeñas acciones fortalecen tu vibración, porque cada acto de decisión crea un nuevo punto de atracción. Recuerda, la indecisión
Es parálisis energética. Mientras estés dividido entre el miedo y el deseo, el universo no puede responder. Pero cuando decides con tu corazón, tu alma y cada célula de tu cuerpo, todo empieza a conspirar a tu favor. Así fue para mí, y así será para ti. Porque la riqueza no llega a quienes esperan, llega a quienes eligen. Uno de los mayores descubrimientos que hice en mi camino fue entender que la frecuencia no se mantiene por casualidad. Necesita cultivarse a diario. Puedes cambiar tu vibración en un instante, pero si no creas hábitos que sostengan esa nueva energía, el patrón anterior vuelve a tomar las riendas sigilosamente. Por eso empecé a desarrollar rituales diarios que me mantenían conectado a la vibración de la prosperidad, incluso cuando las circunstancias no cooperaban. Y uno de los más poderosos fue el simple acto de escribir lo que deseaba, como si ya hubiera sucedido. Cada mañana, antes que nada, tomaba una tarjeta y escribía: estoy tan feliz y agradecido ahora que el dinero fluye hacia mí en cantidades crecientes, a través de múltiples fuentes, de forma continua. Leía esa frase decenas de veces a lo largo del día. Al principio, parecía solo un ejercicio mental, pero pronto me di cuenta de que cambiaba cómo me sentía. Esta pequeña práctica transformó mi estado emocional y, en consecuencia, mi frecuencia. Pasaba todo el día vibrando con la sensación de haberlo logrado ya, y es precisamente a esa sensación a la que el universo responde. Con el tiempo, me di cuenta de que la tarjeta era más que un recordatorio. Se convirtió en una orden vibracional. Cada vez que la leía, reforzaba la imagen mental de abundancia. Y cuanto más fuerte se hacía esa imagen, más situaciones empezaban a alinearse con ella. Recuerdo una vez que necesitaba pagar una cantidad considerable, más de lo que tenía disponible. En lugar de entrar en pánico, sostuve la tarjeta y me negué a vibrar en escasez. Sentí profundamente que el dinero llegaría. Ese mismo día, recibí una llamada con una oferta de trabajo inesperada. Fue como si el universo hubiera estado esperando a que mi frecuencia se estabilizara. Este principio es simple, pero pocas personas tienen la disciplina para aplicarlo. La mayoría de la gente se despierta y se conecta inmediatamente con la frecuencia de la urgencia, revisan sus teléfonos, ven cuentas, noticias negativas y sin darse cuenta ya están vibrando en miedo incluso antes de su café matutino. Y el resto del día se convierte en un reflejo de esa vibración inicial. Cuando empiezas tu día en caos, el universo te devuelve más caos. Pero cuando empiezas tu día con propósito, gratitud y enfoque, el universo te devuelve expansión. Investigaciones en psicología del comportamiento muestran que los primeros 20 minutos de tu día establecen el tono emocional para las siguientes 8 horas. Esto significa que lo que piensas y sientes al despertar determina la frecuencia que atraerás para el resto del día. Por eso siempre digo, no empieces tu día revisando el mundo, empieza tu día creando el tuyo. He retado a miles de estudiantes a lo largo de los años a hacer lo mismo. Escribir una sola meta en una tarjeta y llevarla consigo durante 30 días, leyéndola varias veces al día. Quienes hicieron esto con emoción genuina reportaron cambios impresionantes. Un aumento en oportunidades, claridad, energía y, lo más importante, confianza. Porque no es el papel lo que cambia tu vida. Es la frecuencia que activas al creer en lo que está escrito. La vibración de la prosperidad es una elección diaria. Puedes despertarte y sintonizar con el miedo, o puedes despertarte y sintonizar con la creación. La tarjeta es solo una herramienta. El verdadero poder reside en el sentimiento que despierta. Cuando te sientes en armonía con el éxito no tiene más opción que encontrar su camino hacia ti. Con el tiempo, me di cuenta de que la frecuencia de la riqueza se fortalece cuando aprendes a transformar los desafíos en combustible. La mayoría de las personas experimentan un colapso emocional ante las dificultades, pero quienes realmente prosperan son los que entienden que cada obstáculo trae una lección vibracional. Cuando algo no sale como se esperaba, no es el universo castigándote, es el universo calibrándote. Te está enseñando a sostener la vibración de abundancia
incluso cuando las circunstancias te ponen a prueba. Recuerdo una vez cuando uno de mis contratos más grandes se vino abajo de la noche a la mañana. Tenía empleados a quienes pagar, compromisos adquiridos y ningún plan B. Cualquiera en mi lugar habría entrado en pánico, y por unos cuantos minutos yo también lo hice. La diferencia fue que esta vez sabía lo que estaba pasando. Ese caos no era el final, era una invitación para elevar mi frecuencia una vez más. Cerré los ojos, respiré profundamente y me dije: todo está trabajando a mi favor, incluso si todavía no puedo verlo. Fue en ese instante que el miedo empezó a perder su control, y tan pronto como mi estado interno cambió, las ideas comenzaron a surgir. En menos de una semana, surgió una nueva sociedad que terminó rindiéndome el doble de lo que me había dado el contrato anterior. Fue entonces cuando comprendí prácticamente algo que siempre repetía: las adversidades no disminuyen tu vibración, tu reacción a ellas sí lo hace. Cuando enfrentas un problema con miedo, el problema crece. Cuando lo enfrentas con fe y propósito, se transforma en un puente. La vida no te pone a prueba para derribarte, sino para verificar si ya aprendiste a mantener tu frecuencia, incluso en las tormentas. Y no pienses que esto es solo filosofía. La neurociencia explica que el cerebro humano está programado para buscar patrones de seguridad, lo que significa que ante cualquier incertidumbre, activa el modo de defensa, generando ansiedad y retraimiento. Pero estudios de la Universidad de Oxford han demostrado que las personas entrenadas para responder a los desafíos con curiosidad en lugar de miedo tienen un 40% más de probabilidades de encontrar soluciones creativas. En otras palabras, mantener una vibración alta durante las dificultades no es ignorar la realidad, es expandir tu capacidad para verla desde otra perspectiva. Con cada obstáculo que enfrentaba, me di cuenta de que la frecuencia de la riqueza es una cuestión de confianza. Confianza en el proceso, confianza en tu intuición, confianza en que todo se mueve en tu dirección, incluso si parece lo contrario. El miedo es una ilusión de control. La fe es la entrega a la ley natural del flujo. Cuando dejas de resistirte, el universo encuentra espacio para actuar. Hubo una noche en que, sin saber qué hacer, simplemente me senté en silencio, sin planes, sin estrategia, solo respiración y presencia. Fue allí donde sentí una paz profunda, algo que no venía de afuera, sino de adentro. En ese momento comprendí que la verdadera riqueza no es la ausencia de problemas, sino la serenidad en medio de ellos, y esa serenidad es una frecuencia, quizás la más poderosa de todas. Porque cuando aprendes a mantener la calma incluso en el caos, el universo comprende que estás listo para recibir más. La vida no te recompensa por evitar los desafíos, sino por mantenerte firme en la energía correcta mientras los enfrentas. Y cuanto más rápido te alinees con este entendimiento, más rápido fluirá la abundancia. Porque el universo solo confía lo extraordinario a quienes ya han dominado lo ordinario. En algún momento, debes entender que la frecuencia de la riqueza no se trata solo de dinero. Está profundamente conectada con la valía personal. Porque el universo nunca te dará más de lo que crees merecer. Y ese fue uno de los mayores golpes de mi vida. Creía estar listo para grandes logros, pero muy en el fondo, cargaba una sensación silenciosa de no ser digno. Cuando finalmente reconocí esto, comprendí por qué, incluso después de prosperar, el dinero parecía escurrirse entre mis dedos. No era falta de inteligencia financiera, era falta de amor propio vibracional. Podrías ganar millones de dólares, pero si, en algún lugar muy dentro de ti, sigues creyendo que no eres digno, encontrarás una manera inconsciente de perderlo todo. Y eso no es mala suerte. Es coherencia vibracional. El universo es demasiado preciso para cometer errores. No te envía lo que quieres, te devuelve lo que crees que eres. Por eso la verdadera riqueza comienza cuando decides tratarte como alguien de valor, incluso antes de tener pruebas externas de ello. Recuerdo claramente una vez cuando ganaba bien, pero no podía disfrutar lo que tenía.
Sentía culpa al gastar dinero en mí. Era como si tuviera que justificar cada logro, como si no fuera digno de comodidad. Hasta que un día me di cuenta. Esa culpa era un remanente de mi antigua identidad, del niño que creció creyendo que el éxito era un privilegio para unos pocos elegidos. Y fue entonces cuando empecé a cambiar mi frecuencia desde un nuevo lugar, la valía personal. Comencé practicando algo simple pero poderoso. Cada día repetía mentalmente: merezco prosperar, merezco ser feliz, merezco vivir en abundancia. Al principio parecía un gesto simbólico, pero el impacto fue real. Mi comportamiento cambió. Caminaba diferente, hablaba diferente, me miraba a mí mismo de otra manera. Y curiosamente, el mundo respondió a eso. Empezaron a aparecer mejores contratos. Oportunidades que antes parecían inalcanzables comenzaron a buscarme. No tuve que perseguirlas. Me encontraron, porque finalmente estaba vibrando en la frecuencia de alguien que se sentía digno de recibirlas. Hay un hallazgo muy interesante de un estudio de la Universidad de Yale. Las personas con alta autoestima financiera, o sea, quienes sienten que merecen el éxito, tienen una probabilidad mucho mayor de acumular riqueza a largo plazo, sin importar su nivel educativo o sus ingresos iniciales. Esto nos muestra que el valor que crees poseer es un factor más determinante que el valor que ganas. La energía del merecimiento es una fuerza creadora. En cuanto empiezas a valorarte, el universo se reconfigura para reflejarte esta nueva percepción. Las personas que antes te faltaban al respeto comienzan a tratarte de otra manera. Las situaciones que parecían injustas dejan de repetirse. Todo cambia porque has movido el punto energético desde el cual emites tu energía, y es justo en este punto donde la frecuencia de la riqueza empieza a estabilizarse. Aprendí que el amor propio no es vanidad, es alineación. Es reconocer que el Creador no comete errores y que, si existes, es porque ya eres merecedor de lo mejor. La abundancia no es un premio para los perfectos, es el estado natural de quienes recuerdan quiénes son en verdad. Cuando te valoras genuinamente, el universo no tiene más remedio que reflejarte ese valor en forma de prosperidad. Porque la ley es sencilla. Nunca atraes más de lo que crees merecer. Con el tiempo me di cuenta de que la frecuencia de la riqueza no se trata solo de lo que sientes, piensas o crees, sino también de cómo reaccionas ante el éxito de los demás. Esta fue una revelación clave que transformó por completo mi relación con la abundancia. Durante mucho tiempo, me descubrí observando a la gente rica y exitosa con una mezcla de admiración y resentimiento. En el fondo pensaba, ¿por qué ellos sí y yo no? Y este simple pensamiento, por más inocente que pareciera, resonaba con la escasez. Porque cada vez que envidias, criticas o minimizas el éxito de otra persona, le estás diciendo al universo, no estoy listo para esto. La energía de la prosperidad es expansiva y nunca fluye por un canal bloqueado por la comparación. Lo que sientes cuando ves a alguien prosperar revela la frecuencia en la que estás vibrando. Si el éxito ajeno te inspira, estás en sintonía con la abundancia. Pero si el éxito de otro te molesta, estás vibrando en carencia. Y eso fue justamente lo que necesité aprender conforme empezaba a crecer. Conforme mi nombre se hacía más reconocido, veía a la gente reaccionar de distintas maneras. Algunos me admiraban, otros criticaban y algunos simplemente se distanciaban. Al principio, esto me dolía. Me preguntaba, ¿por qué es tan difícil para la gente celebrar el éxito ajeno? Hasta que me di cuenta de que yo mismo había hecho lo mismo antes. Así que empecé a cambiar la forma en que veía el éxito de los demás. Empecé a bendecir a cada persona próspera con la que me topaba, ya fuera en la calle, en la televisión o en los negocios. Si veía a alguien con un coche nuevo, me decía mentalmente que esta persona prospere aún más porque su prosperidad me muestra lo que es posible. Esto no era solo un gesto simbólico, era un ejercicio vibracional. Estaba entrenando mi mente para interpretar el éxito como una señal de expansión, no de separación. Y cuanto más celebraba el éxito de los demás, más parecía crecer el mío propio. La psicología moderna lo confirma.
Estudios realizados por la Universidad de Michigan demostraron que las personas que sienten admiración y gratitud genuinas por los logros ajenos exhiben niveles más altos de dopamina y serotonina, los mismos neurotransmisores vinculados a la motivación y la creatividad. En otras palabras, cuando vibras con celebración, tu cerebro literalmente se reconecta para crear y atraer más. Pero hay un detalle importante. No basta con solo pensar positivamente en los demás. Necesitas sentirlo. Siente su alegría como si fuera tuya. Imagínate expandiéndote junto a ellos. Esto rompe el ciclo de la competencia y te sitúa en la frecuencia de la colaboración, donde el universo opera como una red, no en escasez. Vi esto suceder con amigos que aplicaron este principio. Uno de ellos, por ejemplo, pasó años resintiendo el éxito de su hermano. Cuando finalmente decidió cambiar y celebrar sinceramente las victorias de su hermano, su propia vida empezó a abrirse de una manera inexplicable. Nuevos clientes, oportunidades e incluso una sociedad que lo llevó a prosperar más de lo que jamás había logrado por sí solo. La frecuencia de la riqueza es generosa, recompensa a quienes vibran en armonía con el bienestar de los demás. Porque el universo entiende que si te alegras por la prosperidad ajena, estás diciendo, estoy listo para que esto me suceda a mí también. Y así descubrí que el camino hacia la abundancia no es a través de la competencia, sino de la alineación. La abundancia es una orquesta, no una carrera. Cada quien tiene su propio tiempo, su propio ritmo y su propia nota. Pero cuando aprendes a celebrar la melodía de los demás, el universo te invita a tocar tu propia parte. Y es en ese instante cuando la riqueza empieza a fluir naturalmente, sin esfuerzo, porque te has vuelto parte de la sinfonía de la expansión. Descubrí que hay un punto donde la frecuencia se encuentra con la materia. Es cuando transformas lo que sientes en valor percibido por otras personas. El dinero es un recibo por el valor entregado, y el valor es vibración organizada. Cuando alineé mi energía con un propósito y la estructuré, la riqueza empezó a fluir de forma predecible. Hice algo sencillo. Elegí un problema real que mucha gente tenía, prometí un resultado específico y entregué más de lo acordado. Esta combinación de frecuencia, más claridad, más excedente, crea un campo magnético irresistible. Si quieres ver esto en la práctica, observa cómo tu cuerpo cambia cuando estableces metas mensuales de dinero en dólares para cada fuente de ingresos y conectas cada meta a un servicio concreto. En lugar de quiero ganar más, yo detallaría $10,000 al mes limpiando las oficinas X y Y, entregando ambientes listos con 30 minutos de anticipación y supervisando personalmente la revisión final. La precisión de la promesa impulsó mi confianza. La confianza elevó mi frecuencia y la frecuencia atrajo contratos. El ciclo se cierra. Hubo una mañana en la que necesitaba cerrar 2 contratos para el viernes para cubrir compromisos importantes. El viejo patrón me habría sumido en el miedo. En lugar de eso, me senté, respiré y me alineé. Visualicé a los clientes dándome la mano. Vi la cantidad de dinero en dólares acreditada. Sentí el alivio y la alegría antes de la firma. Luego descolgué el teléfono y llamé, mi voz ya imbuida de esa emoción. No vendí limpieza, vendí tranquilidad, puntualidad y un alto estándar. Resultado: 2 contratos en 48 horas. Cuando llamas con alta frecuencia, tu voz transmite la certeza que la otra persona busca. Para anclar esto, creé un ritual práctico que aún enseño hoy. Primero, escribe una meta financiera en dólares para 30 días. Segundo, enumera 3 entregables tangibles que justifiquen esa cantidad, lo que el cliente ve, toca o mide. Tercero, determina un excedente, algo extra que entregues sin anunciarlo. Cuarto, simula mentalmente la entrega completa, desde el primer hola hasta el gracias final. Quinto, actúa dentro de las primeras 2 horas del día sin revisar noticias ni redes sociales. Investigaciones conductuales muestran que quienes inician su día con tareas de alto impacto mantienen el enfoque y reducen la rumiación. Y el enfoque es una frecuencia estable. Quiero que sientas esto en tu cuerpo ahora mismo.
Elige un problema común a tu alrededor que mucha gente pagaría por resolver. Ponle un precio en dólares, promete un resultado medible y comprométete a superarlo en un 10%. Haz esto durante 7 días consecutivos. La mayoría no completa 3. Quienes lo hacen cambian su frecuencia vibracional y su nivel de ingresos. Y para romper la resistencia, recuerda, el dinero no viene de alguien, viene a través de alguien. Cuando sirves con excelencia, te sintonizas con el canal por el que se mueve la abundancia. Algunos podrían decir que esto es solo optimismo. No lo es. Es ingeniería vibracional aplicada a la vida cotidiana. Jim Carrey, por ejemplo, se escribió un cheque por $10 millones con fecha futura y empezó a actuar como un actor que entregaba ese tipo de valor. Entrenamiento, audiciones, constancia. La visualización sin acción es fantasía. La acción sin frecuencia es esfuerzo ciego. La convergencia de ambos crea lo inevitable. Cuando organizas tu vibración en servicio y excedente, el universo te paga con intereses porque te vuelves una persona rara. Y las cosas raras siempre tienen mucha demanda. Cuando empecé a entrenar mi corazón para celebrar la prosperidad ajena, noté que aún había una tensión silenciosa en lo profundo de mi pecho. Un resquicio de comparación que me disminuía. Era sutil, un comentario mental, una justificación, pero también... Esta microenvidia es corrosiva, perfora tu cubo vibracional. Decidí tratarla como un entrenamiento diario. Cada vez que veía a alguien prosperar, hacía 3 movimientos internos: bendecir, modelar, multiplicar. Primero bendecía, que esta persona prospere aún más. Segundo, modelaba. ¿Qué patrón específico puedo aprender de ella o de él? Claridad, disciplina, estética, narrativa. Tercero, multiplicaba. ¿Cómo puedo aplicar este patrón hoy para generar $1000 más este mes? Este microprotocolo silenció la comparación y encendió la creatividad. Recuerdo un seminario donde vi a un colega llenar una sala que yo no había logrado llenar. Mi primera reacción fue un nudo en el estómago. En vez de encogerme, respiré y entré en el protocolo. Me acerqué a él y le dije, sinceramente, «Felicidades, tu sala está vibrante. ¿Qué hiciste exactamente en las 2 semanas previas?» Él se abrió y me habló de un detalle operativo que yo había pasado por alto. Él confirmaba la asistencia con una llamada personal el día anterior, en un tono de servicio, no de cobro. Lo apliqué a mi siguiente evento y dupliqué la asistencia. Su victoria se convirtió en un puente hacia la mía. También entendí que la comparación nace del mito de la escasez, la creencia de que si alguien más lo tiene, yo carezco de ello. Cuando rompí este mito y asumí que la abundancia es un campo, no un pedazo, mi cuerpo se relajó. Y cuando el cuerpo se relaja, la voz cambia, la postura se modifica, las conversaciones son distintas y el mercado lo percibe. Comencé a mandar felicitaciones cada que alguien cerraba un contrato importante. Y para mi sorpresa, muchas de esas personas me referían clientes simplemente por la buena relación que habíamos forjado. Celebrar genera una reciprocidad que no se ve. Si quieres comprobarlo ahora, haz un ejercicio sencillo por 48 horas. Cada vez que veas una señal de abundancia, una propiedad bien cuidada, un negocio concurrido, un lanzamiento exitoso, haz una pausa y di en voz baja: «Gracias por mostrarme lo que es posible. Yo también estoy listo a...». Siente durante 3 segundos una alegría sincera en tu pecho. Manda un mensaje de felicitación a una persona cada día, de una manera específica. Admiro tu constancia en X. Esto me inspira a aplicar y hoy. Observa qué pasa con tu estado de ánimo, tus ideas y las oportunidades que aparecen de forma espontánea. Una noche, solo en mi habitación, me di cuenta de que lo que yo llamaba opinión era en realidad miedo con buenas maneras. Sonreí, sentí un poco de pena y después un enorme alivio, como si me quitara una mochila muy pesada. A la mañana siguiente, desperté ligero y escribí: «Elijo ser la prueba viviente de que celebrar es un atajo a la abundancia». Ese mismo día recibí una invitación inesperada para una sociedad que se convertiría
en una de las más rentables de toda mi carrera. No fue casualidad, fue coherencia. Cuando dejas de luchar con la música de otros, por fin escuchas la tuya, y cuando la tocas con verdad, la vida te sigue el ritmo. Hay un punto en el que la frecuencia de la abundancia trasciende lo material y se convierte en una fuerza espiritual. Cuando alcanzas este estado, el dinero deja de ser la meta y se vuelve una consecuencia. Esto lo noté después de años de enseñar a gente por todo el mundo y de ver el mismo patrón repetirse. Quienes buscaban el dinero por el dinero mismo terminaban agotados, mientras que quienes perseguían un propósito y querían contribuir vivían en un flujo natural de prosperidad. El universo parece recompensar a quienes se alinean con el bien colectivo, porque la energía de la abundancia no es personal, es expansiva, y mientras más multiplicas lo que tienes, más se multiplica dentro de ti. Siempre creí que la riqueza debía ser un reflejo de una conciencia en expansión, no un reemplazo de ella. Cuando empecé a dedicar una parte de mis ganancias a ayudar a otros, me di cuenta de algo curioso. Cada acto de generosidad sincera elevaba mi vibración de inmediato. Era como si el universo dijera, ahora entiendes el juego. Y de forma inesperada surgían nuevas oportunidades, aparecían ideas frescas, gente increíble se acercaba. Así fue como entendí que la verdadera frecuencia de la abundancia es circular. Lo que das regresa multiplicado. Mucha gente no entiende que el miedo a perder lo que tienen es lo que bloquea el flujo de recibir. Y este miedo solo se va cuando aprendes a compartir. Comparte tiempo, conocimientos, dinero, energía. La vibración de la escasez se mantiene por la creencia de que si doy, tendré menos. Pero el universo funciona con otra lógica. Cuando das, abres espacio para que lo nuevo entre. Una mente cerrada a dar es una mente cerrada a recibir. Me acuerdo de un señor que conocí en un seminario en los Estados Unidos. Había perdido todo, negocios, casa, reputación. En el receso, se acercó a hablar conmigo y me dijo que había intentado aplicar la ley de la atracción, pero que nada le funcionaba. Lo miré a los ojos y le pregunté, ¿alguna vez has ayudado a alguien que esté pasando por una situación parecida a la tuya? Se quedó en silencio por un instante y respondió, no, estaba demasiado ocupado tratando de salvarme a mí mismo. Le dije, entonces empieza ahora. La ayuda que ofreces a los demás es el remedio que tu propia alma necesita. Meses después, me escribió diciendo que había empezado a enseñar de forma gratuita a personas con dificultades financieras a reorganizar sus vidas y que, misteriosamente, nuevos contratos empezaron a surgir. No solo recuperó lo que había perdido, superó todo lo que había logrado antes. Hay una fuerza invisible que recompensa a quienes se mueven por amor y no solo por ambición. La ciencia también empieza a comprender esto. Estudios del Centro de Ciencia para el Bien Mayor de la Universidad de California demuestran que las personas que practican regularmente actos de generosidad muestran niveles más altos de oxitocina, una hormona que potencia la empatía, reduce el estrés y aumenta la conexión social. Justo las condiciones que ponen el cuerpo en una frecuencia de expansión. Cuando vives para contribuir, el universo confía más en ti. Sabe que al poner abundancia en tus manos, ésta se multiplicará en beneficios para muchos. Esta es la vibración más alta que existe, la del servicio, y aquí es donde el viaje se completa. Porque cuando empiezas buscando dinero, terminas encontrando propósito, pero cuando buscas propósito, terminas encontrando dinero. Por lo tanto, si pudiera dejar una última lección sobre cómo cambiar tu frecuencia, sería esta. Usa tu riqueza mental, emocional, espiritual o financiera para crear un impacto positivo. La energía que expandes es la misma que regresa, y mientras más luz pones en el mundo, más iluminado se vuelve tu camino. Al final, la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en cuánto haces vibrar más alto al mundo simplemente por existir. Llega un momento en que la vida parece acorralarte,
y es justo ahí donde la mayoría de la gente se rinde. Pero lo que pocos entienden es que ese es el punto exacto donde la frecuencia de la transformación empieza a tomar forma. He vivido esto más de una vez. El universo tiene una forma peculiar de poner a prueba tu fe. Te empuja hasta el límite, no para destruirte, sino para mostrarte cuánto crees de verdad en lo que dices creer. Recuerdo una época en la que todo parecía desmoronarse. Mis negocios estaban estancados, las cuentas se acumulaban y cada llamada que recibía parecía traer una nueva preocupación. Me sentía agotado, como si el universo se hubiera olvidado de mí. Y fue en ese punto, cuando todo parecía perdido, que algo dentro de mí cambió. Dejé de preguntar ¿por qué me está pasando esto a mí? Y empecé a preguntar ¿para qué me está pasando esto? Este simple cambio en la forma de preguntar elevó mi vibración al instante, porque en lugar de ponerme en posición de víctima, me coloqué en posición de creador. Fue entonces cuando comprendí una verdad que transformó mi vida. El universo no te da lo que quieres, te da lo que necesitas para convertirte en la persona capaz de sostener lo que deseas. A veces, lo que llamas una crisis es solo un entrenamiento vibracional. Te obliga a expandir lo que sientes, a fortalecer la confianza, a liberar viejos miedos. Porque si tu campo energético aún vibra en la duda, por mucho que lo desees, la abundancia no puede echar raíces. Durante ese periodo difícil, pasé días recordando los principios que me habían sacado de la pobreza años antes. Sabía que no podía permitir que el miedo me dominara de nuevo, así que creé un pequeño ritual que se convertiría en un parteaguas en mi vida. Cada noche antes de dormir, escribía 3 cosas buenas que habían ocurrido ese día, sin importar qué tan pequeñas fueran. A veces era una llamada de un amigo, un atardecer hermoso o simplemente el hecho de tener comida en la mesa. Y mientras anotaba estas bendiciones, noté que algo cambiaba dentro de mí. El enfoque se movió de la escasez a la abundancia. Y hacia donde va el enfoque, fluye la energía. En solo unas cuantas semanas, nuevas oportunidades empezaron a surgir. Gente que no había visto en años se reconectó. Invitaciones inesperadas aparecieron. Y me di cuenta de que nada de esto era una coincidencia. Mi vibración había cambiado y el universo simplemente respondió. Fue entonces cuando entendí que un estado de gratitud constante es como un código que desbloquea nuevas realidades. Cada vez que agradeces de corazón, envías un mensaje al universo diciendo, estoy listo para más. Hay investigaciones publicadas por la Universidad de Emory que demuestran que el cerebro humano, cuando está en un estado de gratitud, activa la misma región relacionada con la recompensa y la sensación de placer. Esto significa que, biológicamente, cuando das gracias, tu cuerpo cree que ya recibió, y el universo, por resonancia, sigue enviando más de lo mismo. Así que, si hoy sientes que la vida pesa, que nada parece funcionar, haz una pausa, respira profundamente y cambia tu enfoque. En vez de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pregunta, ¿qué me está tratando de enseñar esta situación? Y antes de dormir, anota 3 cosas buenas de tu día. Haz esto por 7 días consecutivos. Observa cómo cambia tu energía, cómo el mundo a tu alrededor parece reorganizarse. La verdad es que no necesitas que todo mejore para sentirte agradecido. Necesitas sentirte agradecido para que todo mejore. La gratitud es el portal más rápido entre la escasez y la abundancia. No solo cambia lo que atraes, cambia quién te conviertes. Y cuando te conviertes en la vibración misma de la abundancia, no hay crisis, obstáculo o circunstancia capaz de alejarte de lo que te pertenece por derecho. Una vida de propósito, paz y prosperidad continua. Hubo un tiempo en el que creía que el éxito era algo que se lograba con esfuerzo físico, con muchas horas de trabajo y sudor. Crecí viendo a la gente trabajar hasta el agotamiento y aún así luchar por sobrevivir, y por mucho tiempo creí que esa era la única manera. Pero cuando empecé a estudiar las leyes universales, comprendí una de las verdades más liberadoras de mi vida. El esfuerzo no es lo que crea resultados, es la dirección de la energía.
Mucha gente trabaja duro, pero vibra en la frecuencia equivocada. Están atrapados en un ciclo de resistencia, haciendo mucho pero sintiendo poca alineación. Y el universo responde a la vibración, no a la cantidad de esfuerzo. Cuando entendí esto, mi vida se transformó. Empecé a observar lo que realmente sentía al actuar. Si estaba tenso, impaciente o con miedo, me detenía. Respiraba profundamente y me realineaba con la sensación de fluidez, porque cualquier acción tomada desde un lugar de escasez solo atrae más de lo mismo. Recuerdo una vez que estaba intentando hacer crecer mi negocio y mientras más le echaba ganas, más estancado se sentía todo. Era como remar contra corriente. Hasta que un día, agotado y frustrado, me senté en silencio y me hice una pregunta. ¿Y si le estoy echando demasiadas ganas? Esa pregunta me cayó como rayo. Me di cuenta de que movía mi cuerpo, pero no mi mente. Estaba persiguiendo resultados, pero mi energía vibraba en carencia, urgencia, prisa. Y el universo no más me estaba respondiendo. Decidí hacer todo lo contrario. Disminuí mi ritmo físico y puse más atención a mi alineación energética. Empecé a dedicar la primera hora de mi día no al trabajo, sino a cultivar la frecuencia correcta. Medité, visualicé y me conecté con la sensación de ya haber logrado el resultado deseado. De verdad sentí, pero sentí de verdad, lo que sería despertar en un día donde todo fluyera a la perfección. Y entonces, cuando me puse en acción, mis decisiones se sintieron más intuitivas, las pláticas se daban de forma natural y las oportunidades aparecían con facilidad. Fue en este periodo que uno de mis proyectos más exitosos cobró vida, no por un esfuerzo agotador, sino por una alineación perfecta. El error que mucha gente comete es creer que necesita hacer más, cuando en realidad necesita ser más. Ser más centrados, más conscientes, más vibrantes. Es el ser lo que crea el hacer y el hacer lo que crea el tener. Pero si te saltas el paso inicial y tratas de ir directo al final, siempre te sentirás agotado y frustrado, porque estás buscando manifestar abundancia desde un estado de escasez. Investigaciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts señalan que el cerebro humano, cuando está en un estado de calma y atención enfocada, produce ondas alfa, que son las responsables de una mayor claridad mental y creatividad. Por eso las ideas realmente geniales rara vez surgen en medio del ajetreo. Más bien, brotan en el silencio, cuando tu mente está en resonancia con la frecuencia de la solución. Aprendí que el secreto no es correr más rápido, sino alinearse de manera más efectiva. Se trata de actuar con la vibración de lo que deseas, no con la vibración del miedo a no lograrlo. Cuando operas desde un lugar de paz, el tiempo parece expandirse, las oportunidades solitas te encuentran y lo que antes parecía un rollo comienza a fluir de forma natural. Así que, si sientes que te estás esforzando demasiado y avanzas muy poco, párate un momento. No para rendirte, sino para recalibrar. Cierra los ojos y pregunta, ¿estoy actuando desde la escasez o desde la abundancia? La respuesta te llegará como una sensación, y cuando sientas la vibración correcta, avanza no con fuerza bruta, sino con una fe inquebrantable. Porque cuando tu frecuencia está perfectamente alineada, un solo paso vale más que 1000 horas de esfuerzo desalineado. La verdad es que todo lo que necesitas para transformar tu vida ya está dentro de ti, simplemente esperando el momento en que elijas vibrar diferente. Nada cambia afuera hasta que algo se mueve por dentro, y quizás este sea tu momento. Quizás este sea el instante preciso en que el universo te guió hasta aquí, no por casualidad, sino para recordarte el inmenso poder que siempre has tenido. Si este mensaje te hizo clic, por favor, considera compartir este video con alguien especial, alguien que sabes que necesita escuchar esto urgentemente justo ahora. A veces, una sola palabra puede cambiar el rumbo de toda una vida. Te doy las gracias por estar aquí, por abrir tu mente y por permitir que esta frecuencia toque tu corazón. Continúa este viaje junto a mí. Nos vemos en el próximo video.